Hoy vamos a hablar o seguir hablando acerca de la restauración, de cómo somos restaurados en su amor. De hecho, el fundamento de nuestra vida cristiana tiene que ver con cómo somos restaurados desde el amor de Dios, cómo somos restaurados por el amor de Dios. Y sin embargo, muchas veces se nos ha inculcado desde lo religioso, desde la exigencia de cumplir normas, de cumplir conductas buenas, de cumplir un checklist, de cumplir un listado de, de ordenanzas y mandatos que tratan de transformar las vidas de las personas, pero se hace el proceso inverso. Y la verdad es que cuando vamos al nuevo pacto, el nuevo pacto que Jesús establece es cómo Él nos sumerge, cómo nos inunda en su amor y cómo a través de ese inundarnos en su amor, cómo nosotros al poder echar raíces que se profundizan en ese amor del Señor, realmente se transforma nuestra vida y es a través de la transformación de nuestro ser, de ser impregnados de esa nueva creación que Cristo ha hecho en nosotros, que se produce entonces un comportamiento como fruto, como algo que se expresa de ese amor que el Señor ha puesto en nosotros. Entre más nos sentimos amados por Dios, entre más experimentamos ese amor de Dios, más transmitimos ese mismo amor en conductas, en comportamientos, pero que no son el objetivo, sino que son el resultado. No es nuestra meta, pero se convierte en algo que fluye de manera natural. ¿Por qué? Porque se ha instaurado ese amor en nosotros, ha impregnado, se impregna en nuestro ser, de tal manera que se producen entonces frutos. Esto es vida cristiana. No estamos en una religión, no estamos metidos a cumplir dogmas, sino que estamos en una vida en Cristo. Esto, pues obviamente, definitivamente es algo que nos enriquece y que debe marcar una diferencia, empezando no solo en nuestra propia vida, sino con nuestros cercanos, con el más próximo que sería nuestra pareja, nuestros hijos. Vamos a Efesios 3, 17 y 18, donde precisamente vamos viendo cómo esto que estoy diciendo tiene sentido. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en su amor y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es impresionante, es totalmente hermoso porque precisamente esto es lo que el Señor desea, que nosotros podamos enraizarnos en su amor. Pero esto no va a ser posible si primero el Señor no obra en algo que es fundamental en nosotros y es en nuestra fe. Él necesita restaurar nuestra fe. Necesita restaurarnos para que nuestra fe nos lleve precisamente a ese conocimiento profundo del Señor. Por eso vamos a utilizar otro elemento en la restauración que tiene que ver con cómo vivimos por fe y no por vista. Para esto utilizaremos un pasaje muy conocido, que es el de Segunda de Reyes 6, del 8 al 15. Voy a leérselos y dice así. Tenía el rey de Siria contra Israel guerra, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que aquel varón Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Es decir, ahí vemos cómo Dios va cumpliendo su promesa, que Él desbarata los planes que el enemigo quiera montar en contra nuestra. Y en el 11 dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a su siervo les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién es de los nuestros? ¿Quién de los nuestros es del rey de Israel? Es decir, ¿quién es el que está infiltrado aquí? Digan de una vez, pues, ¿cómo es esto que cada vez que estamos haciendo alguna
misión en contra de este pueblo, ellos se dan cuenta, alguien tiene que estar dando información. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a aprenderlo. Y le fue dicho, he aquí que está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército. Gente de a caballo, carros y un gran ejército. O sea, bastante gente para ir a apresar a un hombre. Definitivamente, el rey estaba decidido a acabar con ese problema de raíz. El rey estaba diciendo, bueno, esto hay que ir a toda costa a eliminar o a capturar a este hombre que es capaz de informar lo que yo estoy diciendo en mis cámaras secretas. Los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. A la mañana siguiente, mira lo que pasó. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía la ciudad sitiada con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Bueno, mira cómo llega un hombre como el criado que se llama Gesi, y cuando se levanta, lo que hace es que al ver hacia el horizonte, encuentra que están sitiados, que hay un mundo de gente, que hay un mundo de ejército que no es de Israel, y lo que hace es lo que cualquier hombre normal, con una visión normal, con una visión de lo natural, pues tendría. La reacción fue poner su fe en los acontecimientos. Y de acuerdo a esto, empieza a sacar conclusiones. No, ¿ahora qué vamos a hacer? Se le vinieron todas juntas. Es decir, aquí vemos cómo tú, en esta mirada de siervo, en esta mirada de Gesi, tú y yo, si nos quedamos en esta mirada de lo natural, vamos a ver a nuestro cónyuge enojado, de mal genio, diciendo cosas hirientes, de pronto con desánimo, de pronto un hombre o una mujer pesimista que todo el tiempo se está quejando o inconforme, o puedes ver que te llegaron las cuentas por cobrar, que te empezaron a llegar los recibos, empiezan a llegar esos ejércitos, empiezan a llegar esas situaciones, empieza a llegar el síntoma, ese síntoma que no quiere salir, ese dolor que está ahí insistente, todo esto en el orden natural, el comportamiento de tu hijo o de tu hija que se alborota y que entonces tú empiezas a ver que todo esto se levanta alrededor tuyo. Y esto en el orden natural, dentro de la visual, dentro de lo que llamamos realidad, dentro de lo que llamamos hechos, donde nosotros podemos decir, pero mira, es que no mentimos, es que esa es la verdad. Es lo que representa la voz, los razonamientos de lo natural, de este siervo en la carne. Y ahora, ¿qué haremos? No, mejor dicho, ay Dios mío, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados, esto no hay salida, ahora sí, se acabó todo, es el fin. Y justamente cuando este criado, este siervo le manifiesta esto al rey, miren que, perdón, al profeta, algo que hace muy sabio el profeta es que le sale al corte. Apenas él está diciendo, ¿qué haremos? ¡Pum! No deja ni que vaya a derramarse en esa expresión de lo que él está viendo, sino que mira lo que le dice en el verso 16, ya un hombre experimentado en el caminar con Dios. Y él le dijo, no tengas miedo, que es la visión que siempre vas a encontrar cuando hay eh, una presentación de Dios en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, cuando hay ángeles que bajan, cuando hay una manifestación, siempre dice, no temas, tranquilos. Cuando Jesús se les aparece a veces
en diferentes momentos a los discípulos, lo primero que les dice es, no temas, porque el temor es uno de los elementos fundamentales que utiliza el enemigo para manipular y para controlar tu vida, porque quiere, a través del miedo y el temor, llevarte a otro lugar, a desanimarte, llevarte al desasosiego, al estrés, a la angustia, a la preocupación, porque quiere que no logres trascender, porque te quiere mantener en esa mirada fija de la fe. Ponla en las circunstancias, pon tu fe en las circunstancias, ¿no lo ves? Mira, mira, está gravísimo esto. Es que no es gente normal, es un ejército. Es que no es solamente un ejército, es que vienen a caballo. Y no solamente a caballo, traen carros. Y siempre el enemigo va a estar mostrándote, ¿sí ve? Mire, mire otra vez su esposa, mire, no, eso no va a cambiar, usted que está pensando, mire su hijo, mire nomás su hija, vea cómo, no, usted quién le dijo que, ¿sí ve? ¿Cuál restauración? ¿Cuál fe? Y si tú dejas que ese criado hable más, si tú permites que esa visión de ese criado alimente y caigas en esa tentación de quedarte en la conmiseración, en la crítica, en la murmuración, en el desánimo, pues ya perdiste. Pero afortunadamente aparece el profeta y le dice, no temas, tranquilo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y es interesante esa frase, no para estudiarla ahora, pero es interesante que habla de más es los que están con nosotros que los que están con ellos, o sea, con los del ejército. ¿Quién más estaría con los del ejército? Bueno, ya sabemos que hay unas huestes también detrás de los eventos. Entonces, él lo que le dice es tranquilo, no hay de qué preocuparse, no se desanime, no tiemble, no comience a hablar lo que no es, no empiece a manifestar que es lo peor, no empiece a decir, ay, ahora con qué voy a pagar esta cuenta. No, mejor dicho, y si no pago la cuenta, entonces me cortan la energía, y si me cortan la energía, no voy a tener con qué alimentar, y si no tengo con qué, no, espérese, tranquilo, no temas. Lo primero que hace el Señor es invitarte a que van a haber situaciones, van a haber circunstancias, porque Él necesita ejercitar tu mirada. Él necesita ejercitar dónde estás poniendo tu fe. El asunto no es ver lo que está ahí. El asunto es dónde pones y depositas tu fe. Entonces, Eliseo, conociendo que además el miedo es contagioso, porque el miedo, usted no es sino que usted diga algo negativo y verá que aparece 2, 3, 4 comentarios más. Usted no es sino que diga, no, es que, imagínate, subieron los impuestos y ya aparece, aparecen otras voces que acomodan más cosas. ¿No? Diga algo negativo y verá cómo todo el mundo empieza a opinar rapidísimo. Diga algo positivo y encontrarás muy pocas voces. Entonces, lo que el Señor está llevándonos es, ojo, no dejes que estas voces te centren en la realidad, en los acontecimientos, en lo que estás viendo, porque lo que yo estoy poniendo es para que tú extiendas tu fe, extiendas tu mirada. Tú no eres dentro de lo normal. El Hijo de Dios no puede tener una mirada normal. Obvio, necesitamos los ojos para ver y no tropezarnos con las cosas materiales, pero no es poner nuestra fe en las cosas materiales, no es poner nuestra fe, no es poner nuestro análisis, no es poner y sacar las conclusiones mediante los eventos. Entonces, el profeta hace este llamado de atención a Gessi y le dice, mira, hay una realidad que tú no puedes ver. Y chévere porque Eliseo lo que hace es pedirle a Dios revelación. Le pide revelación para que el criado pueda ver y empieza a ejercitar. Aquí nos muestra. Y oró en el verso 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esto no eran cualquier carros, eran carros de fuego, o sea que el asunto era bastante fuerte. Ahí es donde
esa acción, recordemos que tenemos, cuando vamos al Antiguo Testamento, cuando vamos a los textos del Antiguo Testamento, la conversión hacia el nuevo pacto, tenemos que hacerla con cuidado para no ir a hacer una mala interpretación. En este caso, Eliseo, como los profetas del Antiguo Testamento, recuerden que podían ver, podían escuchar, tener la voz audible de Dios, podían no solamente escuchar la voz audible, sino que veían eventos espectaculares como por ejemplo Israel guiado por la nube en el día, una columna de nube en el día para protegerlos del sol y darles fresco, y la columna de fuego en la noche para darles calorcito y para darles luz y alumbrarles el camino. Eran eventos muy, pues, impactantes. Imagínate tú ver una columna de nube, que tú vayas saliendo de tu casa y una columnita de nube eh, te vaya llevando en un día caluroso, y o en la noche llegando a tu casa una columnita de fuego alumbrando tu camino. O sea, una cosa impresionante. Estos eventos hacen que en el Antiguo Testamento, por eso estos hombres, pues su fe en Dios estaba basado no solamente en su palabra, sino en unos eventos muy claros y en unas manifestaciones muy audibles. En el orden natural, eh, Dios necesita ejercitarnos, y por eso en el nuevo pacto, nosotros en cambio tenemos es la palabra de Dios. Tenemos la expresión de la palabra, de aquellos hechos y de aquello que Dios dijo, con la ventaja de que al tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos lleva a decir, venga, esto es verdad, esto es de Dios. Y obviamente esto nos pone en una posición de estirar la fe mucho más, de ejercitarla más, porque nosotros no estamos ni escuchando a Dios audiblemente, ni lo estamos viendo en esas manifestaciones naturales, ni tenemos estas visiones como tan claras como las tenían estos hombres en el Antiguo Testamento, porque ellos pues obviamente necesitaban este tipo de trato, porque eran las sombras. Recordémonos que las sombras no es lo mismo que la realidad. El antiguo pacto tenía unas limitantes, el nuevo lo amplía y lo abre todo. Entonces, la visión de la fe promedio es que el ser humano pone su fe en lo natural, como si fuera lo único que existe. Esa es la visión del que está sujeto a la carne, del que más está amarrado a la carne, el que está más presa de vivir conforme a los rudimentos del mundo, a lo establecido por el mundo. Por eso la renovación del entendimiento se vuelve tan compleja, porque se está creyendo es en los eventos naturales. La visión del hijo, del que es hijo, tiene que ir más allá, tiene que ir más allá de lo medible, de lo cuantificable, de lo esperable. Por eso recordemos que cuando Jesús se aparece a los 12 y está Tomás, Jesús le dice, no seas incrédulo, sino creyente, porque el creyente es el que tiene que ir más allá de los eventos, el que no se puede quedar fijo en lo natural, el que no puede sacar conclusiones esperando lo medible. Entonces, este ejercicio, lo que el Señor está haciendo en su amor, está llevándonos a que podamos diferenciar cómo es esto de creer, cómo es esto de desarrollar la fe. Cuando vamos a Romanos 10, 17, voy a leerles dos versiones. La primera, la Nueva Traducción Viviente, dice así. Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír, perdón, voy a leerlo otra vez. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Hermoso, ¿verdad? La fe viene por oír la buena noticia de Cristo, es decir, el nuevo pacto. En la versión nueva versión internacional, dice así:
Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Bueno, me gusta que vean las dos versiones porque es interesante que nos ayuda a amplificar el concepto de oír la palabra de Dios, oír la palabra de Cristo, escuchar este nuevo pacto. Cuando empezamos a enraizarnos en su amor, en las promesas de todo lo que Dios ha hecho y hace por nosotros, de todas las promesas que Él ha logrado para nosotros, cómo el Señor Jesús ha abierto el, el, el nuevo pacto donde nos incluye y nos cobija para decirnos, miren, las promesas son para ustedes, cójanlas. Cuando empezamos a escuchar la buena nueva de que Cristo murió por ti, te santificó, te justificó, te redimió, te dio, te abrió las puertas, te quitó de la maldición, te trajo bendición. Cuando empiezas a comprender que el nuevo pacto no es una religión, que el nuevo pacto es una relación personal con el Señor, en donde tienes un nuevo Padre que te ha otorgado nuevos derechos y que te está dando nuevas oportunidades y que está dispuesto a dejarse revelar para ti, para que le conozcas, para que tú te disfrutes de Él, para que disfrutes ese papá que probablemente humanamente no tuviste, para que disfrutes de todo lo que probablemente en lo humano no pudiste experimentar. Él te está diciendo, ven, este es mi nuevo pacto. Y entre más escuches acerca del nuevo pacto, lo que la Escritura dice, esto va a desarrollar la fe. Así que la fe viene por el oír. ¿Cómo viene nuestra fe? Pues, ¿a quién estamos escuchando? ¿Al mundo? ¿A los rudimentos del mundo? ¿A la religiosidad? ¿A la búsqueda de cumplir para agradar a Dios con unos preceptos? ¿O estamos escuchando que es la fe en Cristo, que es poner nuestra fe en las promesas, en la obra del Señor, y que no hay nada que agrade más a Dios que tú creas en lo que Él ha hecho en Cristo Jesús? Y si hay algo que lo agrada a Dios, pon aquí a todos los fariseos y todos los que quieren cumplir la ley y que quieren salvarse a través de la ley, que quieren justificarse y que quieren ganarse las bendiciones a través de el cumplir la ley, el transformar sus comportamientos. Y pon acá a hombres y mujeres como Jesús se encontró con la mujer serofenicia, que ni siquiera era del pueblo de Israel, con el centurión, que ni siquiera era del pueblo de Israel. Y sin embargo Jesús se maravilló. ¿Por qué? Por la fe que ellos habían manifestado. Si eso es así, imagínate, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Tú eres de los que quieres agradar a Dios? Bueno, el Señor te lo está poniendo así. Cree en la obra de mi Hijo Jesucristo. ¿Ves? Y entonces, estos eventos y estas circunstancias son la excusa que Dios está dando para que le agrades. Es la excusa para que le creas. Es la excusa. Él está permitiendo constantemente estas pruebas porque quiere formarte en su amor, pero además porque Él dice que Él es galardonador de los que le buscan, que Él es galardonador de aquellos. Entonces, ¿cómo que no hay galardón? Pues claro que sí lo hay. Y cada vez que tú estás creciendo en fe y que estás poniendo tu mirada en Él, diciendo, bueno, Señor, gracias porque tú vas a transformar a mi esposa. Tú la estás transformando, tú estás obrando. Sí, hoy se puso de mal genio, hoy gritó, hoy habló mal, hoy se ofuscó, hoy está deprimida, hoy se dejó llevar por la negatividad. Sí, pero yo sé que estás obrando. Y en el nombre de Jesús te doy gracias porque tu espíritu reposa sobre ella y tú la levantas. No te dejas llevar por esas otras voces. No te dejas deprimir. No te dejas ofuscar. No empiezas con una frase favorita del creyente. ¿Hasta cuándo, oh Dios, he de soportar a esta mujer? ¿Hasta cuándo, oh Dios, he de soportar esta situación? ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo llegará ese día y esa dichosa mañana? Decían los viejos, ¿verdad? No, no es eso lo que Dios quiere que tú profeses. Lo que Dios quiere que tú profeses porque eres un real sacerdote es, gracias Señor, porque
voy a ver ese día. Gracias, Señor, porque mi esposa está siendo levantada. Gracias, Señor Dios, porque tú estás transformando la vida de mi hijo. Ese comportamiento será simplemente, esto ahorita se está manifestando porque todavía tú en su corazón lo estás limpiando, y cuando termines de limpiarlo, ese fruto malo se cae, esa rama seca se cae y tú vas a reverdecerlo. Gracias, Señor, porque esa hoja que yo estoy viendo ahí manifestándose como café, como marchita, tú la vas a cortar, tú la vas a podar, porque viene algo nuevo. Cuando tú empiezas a ver la escritura, las promesas de Dios y las profesas y crees en ellas, ahí sí estás aplicando lo que un hijo de Dios, lo que Dios está esperando de sus hijos, y es: no le crean a los eventos, créanme a mi palabra. No le crean a los eventos, crean a mi palabra. Miren los eventos si quieren, pero empiecen a profesar desde mi palabra sobre los eventos, y los eventos serán transformados. ¿Cómo estás profetizando? ¿Cómo estás confesando? ¿Qué estás profesando a la hora de un evento, un ejército? ¿Qué es lo que estás dejando salir de tu corazón y de tu boca? ¿Alabanzas al Señor? ¿Glorificación del Señor? ¿Su palabra? ¿Sus promesas? ¿O te estás dejando llevar por el criado, por el que no es hijo, por el que tiene que temer, por el que quiere controlar, por el que quiere tener las cosas ya? Y entonces, cuando ejercitamos, o cuando el Señor nos ejercita en la fe, vamos viendo que nuestra vida empieza a ser un cántico de alabanza, frutos de alabanza al Señor, que agradan a Dios. En Juan, primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sí ven? Lo que Eliseo, y esta es la parte interesante que podemos aquí mirar. Lo que Eliseo, por el Espíritu Santo, pudo ver, que estaba rodeado él de un ejército mayor, que superaba en número a los demás. Es lo que el Señor te está diciendo, que creas en su promesa. No que tengas que hacer como Eliseo o como el criado Gesí, que tiene que ver para creer. ¿Sí ves? Esta realidad espiritual que se le fue revelado a el profeta, y que el profeta le pidió a Dios que le revelase al criado, esto que se tuvo que manifestar en los ojos, es lo que el Señor nos está diciendo: venga, ustedes en el nuevo pacto, no necesito revelarles estas cosas así, necesito es que lo puedan ver en su corazón, y que en el Espíritu escuchen al Espíritu Santo, y ustedes lo puedan tener allí como esa certeza de que yo les amo, de que yo les cuido, de que mayor es el que está con ustedes que el que está en el mundo. Y empieza el Señor a mostrarnos cómo los tratamientos en el antiguo pacto son distintos al nuevo. En el nuevo hay mayor exigencia, pero también hay mayor gracia, porque nos ha dado su espíritu. Nos ha puesto su espíritu en nosotros para que podamos identificar en su palabra, en lo escrito, que eso es verdad, que esto es cierto. Entonces, esa confianza ya no es en nuestras fuerzas, sino que es en el que está con nosotros. Esa es una fe. Esa es la manera en que el Señor nos ejercita. Pone eventos y nos dice: bueno, frente a este evento, ¿cuál es la promesa, hijo? Frente a este evento, ¿de qué promesas te puedes agarrar en mí? ¿Qué te he prometido yo? Si tú empiezas a tener tu relación, esto nos aprieta, porque nos lleva a que hay una situación difícil, hay una oposición,
hay algo que está allí, hay una adversidad. Y esto nos aprieta a que estrechemos nuestra relación con el Señor. Uy, Padre, mira, pasa esto, pero, tranquilo, tú me has dicho que. Señor, gracias porque tú me has dicho que y descanso en el Señor. Ese es el descansar en el Señor, porque puedo creer en su promesa que me lleva al descanso. Mientras que si no estoy en este ejercicio de la fe, voy a estar en la angustia, en la preocupación, en el estrés, en todo el agobio de lo natural. Esta es la confianza en donde el Señor nos quiere llevar. Es ese respaldo. Yo recuerdo una vez en el colegio, cuando yo estaba eh, recién entrado, di tu kinder, primero, segundo, hasta llegar a tercero, el colegio tenía una institución, o sea, unas locaciones donde se iba de kinder hasta tercero, estábamos en esa locación, y cuando se iba a pasar al bachillerato, a cuarto, quinto y sexto, ya era otras locaciones, estaban separadas. En esta primera, pues uno iba llegando de kinder, segundo, tercero, cuando llegara uno a tercero, pues se volvía como el mayor de todos, pero luego iba a saltar uno a la otra locación y terminaba siendo uno el menor de todos. Entonces era un paso muy curioso. Pero cuando yo estaba en este pequeño, recuerdo que mi hermano una vez me presentó a un amigo grandote y me dijo, vea hermano, si alguien se mete con usted, me llama. Y si no estoy yo, llama a Holguín. Y ese era un personaje bien grande, grueso, y él nada más asentió con la cabeza. Bueno, yo tranquilo, simplemente fue muy tranquilizante. Nunca utilicé esos servicios, por decirlo así. Cuando pasé a cuarto, la película volvió a ser la misma, ¿no? Eh, y bueno, la verdad que nunca requerí esos servicios. Sin embargo, más tarde me di cuenta que, por otras personas, me di cuenta que muchos sabían de esto y que algunos le habían dicho a otros, no te vas a meter, no te vas a meter con él porque él tiene un hermano mayor y él tiene respaldo. Imagínate cuántas peleas, cuántas luchas yo no tuve que tener porque tenía un respaldo de alguien mayor, porque tenía un respaldo, yo ni lo sabía, yo no me vine a enterar que me había evitado una cantidad de luchas porque había alguien que me respaldaba. Y esto es lo que Dios quiere que tú y yo sintamos. Si eso pasa en lo natural, en lo espiritual es así. Tenemos un hermano mayor, Jesús, y con él todo lo que quieras. Tenemos un padre que, pues, para que se meta el padre, no, pues con Jesús nomás tenemos. Entonces, ese respaldo, ese tranquilo, yo estoy aquí, no te preocupes, es el que Dios quiere que desarrolles, que dentro de tu mentalidad repares. Esto es lo que Dios está restaurando, tu fe. Dios está llevándonos a una restauración y a veces estamos pensando que la restauración es simplemente que empiecen a aparecer cosas. No, la restauración se da justamente allí, cuando Él nos está poniendo estas circunstancias, estos eventos, para que nuestra fe sea ejercitada, para que sea restaurada nuestra fe y podamos poner esta confianza, ya no en los eventos, sino en Él, en su palabra, en lo que Él nos ha dicho, en sus promesas, en lo que Él nos ha eh, prometido y lo que Jesús ya abrió para nosotros. ¿Por qué? No porque tú tengas la cara bonita, sino porque Jesús te hizo merecedor. Tú no lo mereces, pero Jesús te dice, no te preocupes, yo ya pagué por eso. Ven, acércate. Uy, pero es que es mucho. No te preocupes, yo ya pagué. Dale, a mano llena, escoge. No pierdas cuidado. Entonces, es lindo, es hermoso ver
cómo nuestro Señor lo que está buscando a través de estos eventos, de estas circunstancias, es restaurarnos. Que tú restaures su confianza en Él. Restaurar la confianza en Él. Esa es fe. Cuando vamos a Hebreos 11:1, dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Sí lo ven? Lo que el Señor nos está diciendo es, tranquilo, en la medida en que tú desarrollas esta confianza en mí, de aquello que no puedes ver, es decir, ¿qué es lo que no puedes ver? Pues las circunstancias que tú quisieras ver cuáles son. Si estás viendo a tu mujer que está molesta, no sé qué, y tú lo que quieres ver es una mujer dulce, pues eso es lo que el Señor te está diciendo. Ten la certeza de esa mujer que será dulce. Yo estoy haciendo a tu mujer dulce, yo la estoy metiendo en un proceso de desamargado, no te preocupes. Yo la desamargaré para ti. El desamargado se requiere algo bien amargo y luego es un dulce bien rico. Bueno, lo que el Señor te está diciendo es, ten la certeza de lo que no estás viendo. ¿Por qué? Por mis promesas. Esas verdades del nuevo pacto, esas promesas que Dios nos ha dado, la cuestión es, ¿estás poniendo el énfasis allí? Porque si no pones el énfasis, si no estás mirando esto que es invisible, una promesa es invisible porque se dice, no la puedes ver. Entonces, la idea es, permítete. Si la necesitas escribir, pues escríbela. Si necesitas recordártela, pon algo, no sé, pero que tú puedas es estar meditando y profesando con tu boca, confesando, Señor, gracias, porque tú me estás sacando de mis deudas. Gracias, Señor, están canceladas en el nombre de Jesús. Tú me estás sacando de las deudas. Bendito eres, Señor, y gracias porque ya no voy a seguir en deudas porque tu palabra dice que yo voy es a prestar, no a tomar prestado. Señor, gracias porque es una verdad en mí, Señor. Y tú empiezas frente a la circunstancia. Cuando llegó el cobro, Señor, gracias porque de esto es que tú me estás liberando. Gracias, Señor, porque justamente esto es lo que tú no quieres que yo siga viviendo. Gracias, Señor, porque ahora voy a estar en prosperidad. Voy a estar en abundancia, para quitar esa palabra que a veces asusta. Voy a tener lo suficiente. Tú me vas a dar, Señor Dios, porque tú eres Jehová Jireh, Jehová el que provee, el proveedor. Y tu palabra dice que tú das más allá de lo que incluso podemos pensar, que tú eres abundante. Imagínate, tú te imaginas a Jesús. Bueno, muchachos, acuesten ahí de 50 en 50, sí, son como 5,000 o más, bueno, no importa, vamos a... Y que Jesús, listo, se terminó eso. No, es que quedó como ahí muy al ras y mi hijo es como más comelón. No, pues que le comparta el otro. En esa multiplicación sobraron 12 cestas llenas. Cualquiera podría decir, uy, pero qué desperdicio. No, es que para el Señor la sobreabundancia no es desperdicio, es lo natural en Él. Para Él lo natural es que sobreabunde. ¿No te has dado cuenta que las semillas no es una semillita, es un mundo de semillas? ¿Por qué? Porque el Señor es abundante, Él quiere que se dé mucho fruto. Entonces, no temamos en recibir abundancia de parte del Señor. No temamos en que Dios de pronto traiga ese costalado de bendiciones. No, no te asustes cuando empiece, no te abrumes cuando te empiece el Señor a bendecir económicamente incluso. Entonces, abrir el corazón a esto. Versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Todo esto con ojo, ¿no? Todo tenía que ver con ver. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, síganme. Yo los voy a guiar al hombre que buscan. Y los guió a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová,
abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Y él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. El resultado de aplicar un principio de bendición, de perdona a tu enemigo, de bendice a tu enemigo, de alimenta a tu enemigo, de en vez de juicio, castigo, fue misericordia, bondad, bienestar. Y nunca más volvieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Y nuevamente el Señor invita a este rey a que no haga las cosas al estilo del mundo, sino al estilo de él. Por eso, cuando tú te ensartas en esas batallas donde hay alguien que está hablando mal de ti o hay alguien que tú por alguna razón le estás cogiendo bronca, el Señor te está diciendo, hey, nada, declara bendición, sé de bendición, aún a tu enemigo, bendícele. ¿Y eso qué nos está llevando? Una vez más, a estirar la fe. Una vez más, a no dejarnos llevar por los acontecimientos. Una vez más, a no ensartarnos en batallas y peleas que no tienen sentido. En peleas, en discusiones que no favorecen a nadie. Más bien, si recibiste el agravio, bendice. Porque el Señor es el que juzga justamente y el Señor es el que te retribuye. Deja la causa al Señor. Cuando vamos viendo, el Señor no solamente le evita esta batalla a ese rey. Mira cuántas batallas le evitó. Un resto. Al menos con los sirios. Romanos 4:17 en la Nueva Traducción Viviente dice, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Este principio es supremamente importante porque Dios nos está llevando a que no sintamos temor en hacer declaraciones en fe. Esto no es, por favor, ¿cómo es que dicen? El poder de la palabra hablada o piensa positivo. No, esto es palabra de Dios, que nos está diciendo, mira lo que hace Dios. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Las cosas que no son como si ya existieran. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú como hijo de Dios, de tu Padre y que estás replicando a tu Padre que te ama? Tomar ejemplo. Señor, gracias porque mis deudas son canceladas. Gracias, Señor, por la abundancia que traes a mi vida, con la que voy a poder bendecir a mi familia. Gracias, Señor Dios. Una vez, en algún momento, no tenía yo cómo transportarme y vivíamos un poco retirados en ese momento era el bus, ¿no? Todavía no había mío y esto. Y bueno, me tocaba bajar caminando. Aprovechaba mientras tanto para orar o para meditar de aquí a allá. Pero llegó un día en donde le dije, Señor, ay, gracias por ese carro que me vas a dar. Y cuando salía del apartamento, cuando yo salgo del apartamento, lo primero que puedo ver, bueno, lo primero que puedo ver no, pero al salir ahí puedo ver fácilmente el lugar del estacionamiento. Y yo, cada vez que ahí me paraba y decía, Señor, gracias por el carro que está ahí, Señor. Gracias por el carro que está ahí, Señor. Y me digo, para resumir el asunto, así fue. Fue cuestión de un tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, si fueron 6 meses, no me recuerdo cuánto. Así ocurrió. Pum, el Señor nos permitió tener nuestro I-10 en ese momento. Y más adelante, cuando ya la familia empezó a crecer, porque somos 5, o sea, mi esposa y 3 hijos,
Y bueno, en ese carrito fuimos hasta Bogotá, incluso eso era muy chévere porque a pesar de ser un carro de poca potencia, eso fue fue perfecto. Pero ya llegó un momento donde ya los chicos yo los notaba como muy incómodos y yo dije, Señor, gracias por la camioneta que me vas a dar. Gracias, Señor. Y empecé con lo mismo, ¿no? Incluso uno de mis hijos me decía, ay, no, papá, ¿usted qué? ¿Cómo así que le dije, pilas que no lo dejo subir a la camioneta? O pues cuando la tenga ahí, no me va a decir que, bueno, molestando, obviamente. Y resulta que pasó el tiempo y justamente el Señor ¡tan! Nos permitió tener la camioneta. Y esto es simplemente un ejemplo, pues, no es para, pero lo que quiero decir es, cuando el Señor te permite a ti creer y tú profesas y tú haces como el Señor, declarar lo que no se ve, te puede sorprender que Dios simplemente dice, así es, hijo, mira, ahí está, ahí está. Porque para Dios un carro o una bicicleta o la necesidad que tú tengas no es lo que Dios, o sea, eso no es lo importante para Dios. Para Dios lo importante es cómo tú desarrollas tu fe a través de los eventos. Cómo el Señor a través de las circunstancias. Bueno, gracias a Dios nunca más volví a tener que caminarme esos trechos largos. eh, Y me permitió el Señor tener esa bendición. Pues qué bendición. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Qué maravilla. Genial. Entonces, eso es lo bonito, pero a través de eso vienen otras pruebas. Porque también es, bueno, ¿y ahora cómo vas a sostener ese carro? Bueno, eso también implica otra vez desarrollar la fe. Y porque el Señor, créeme, no tiene inconveniente en cambiarte el carro o en cambiarte de locación o en cambiarte. Eso es lo que menos le estorba al Señor. Lo que más Dios desea ver es un corazón que confía en Él, en su palabra, en sus promesas, que descanso, que puedo deleitarme en Él, que puedo descansar en Él. Eso es lo que Él está buscando, restaurar nuestra confianza que se quebró en Edén, que se dañó en Edén. 18. Mira lo que pasó con Abraham. Entonces, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser el padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Mire, no se trata de negar una situación. Ay, pero es que usted, mire, es que tiene síntomas, ¿cómo que está sano? No, el hecho de que yo tenga síntomas no quiere decir que yo no pueda decir que en el nombre de Jesús estoy sano. El hecho de que yo no estoy negando que hayan síntomas, yo lo que estoy declarando es que soy sano. Ay, pero es que usted tiene síntomas, sí, pero en el nombre de Jesús soy sano. Es que una cosa no va con la otra, yo no tengo que negar la realidad. Ay, pero es que les llegaron las cuentas, sí, pero el Señor las paga y voy a salir de deudas. En el nombre de Jesús estoy libre de deudas. Es que no estoy negando la realidad. Lo que pasa es que no me pongo a describirla ni me pongo a pegarme de la realidad para sacar conclusiones y poner mi fe en la realidad y lo que las voces quieran decirme de la realidad, las voces humanas, los razonamientos humanos. El asunto aquí es, voy a creerles al Señor, voy a creerles a su palabra, voy a declararlo, es porque hay una promesa, por eso lo puedo declarar. No lo declaro porque, ay, voy a creer en la palabra que digo, recibo. No, no es un principio natural, es un principio espiritual. ¿Por qué puedo declarar con fe esto? Porque hay una promesa. Si no hubiese una promesa, yo no podría hacerlo. Entonces, Dios tenía que restaurar a Abraham. ¿Sabe por qué? Porque Abraham solamente, él inicialmente su nombre original era Abraham, con una sola A, que era padre excelso o padre que es exaltado. Pero el Señor le dijo, no, te llamarás Abraham, o sea, padre de multitudes, padre de muchos pueblos. Por eso, cuando él ya tiene 100 años y su esposa Sara, que también era Saraí,
y Sara es princesa, Saraí es más mi princesa, o sea, como que era algo condicionado, posesión de, mientras que princesa es para poder ser princesa de pueblos. Entonces, era una mujer que no solamente era estéril, sino que tenía 90 años. O sea que ya había pasado también dentro del orden natural, así ya no fuera estéril, ya habían pasado 90 años en su cuerpo, que no le permitían tener hijos. Dios necesitaba este tipo de circunstancias, porque Dios necesita buscarse esos imposibles para que tú no puedas decir, ay, que haré paso. No, la suerte que me dio. No, si vieras, qué casualidad. No, no, no. Dios, cuando te pone estas situaciones imposibles a los ojos del mundo, es para que tú no puedas decir otra cosa que Dios lo hizo. Y que tú puedas tener la certeza de que como estás creyendo en la promesa, cuando veas la transformación, cuando veas las cosas que no son como si fueran, cuando ya veas que ya son, tú puedas decir, gloria a Dios, que no haya escapatoria. Así va desarrollando la fe. Y por eso, eh, si, si nosotros evaluamos el caso de Abraham, vamos a ver que en lo natural es un asunto grave. Si lo evaluamos, es un asunto dramático, es un asunto realmente imposible. ¿Cómo va a ser posible? No, pero así fue. El Señor lo hizo. Y Abraham, imagínense en ese momento o antes, porque él tuvo momentos de decir, ¿será que entendimos mal? Y Sarai, ole, como que sí. Y la Sara incluso le dijo, no, ¿sabe qué? Ahí está de pronto lo que Dios quiere es que tengamos un hijo, pero a través de la esclava. En esa época era lo normal. Y Abraham, pues sí, pues hagámosle a ver. Y, y cuántas veces en ese proceso de creerle al Señor caemos en esa inquietud y en esa duda y lo que el Señor está diciendo es, no es por ahí, cree en mi palabra. Y sabes, no importa que a veces en ese creer en Dios, en ese desarrollar la confianza, te equivoques, porque Dios, si te mantienes buscando otra vez la dirección del Señor, créeme que Él va a recalcular la vía y te va a volver a encaminar por donde es. ¿Cómo aplicamos esa fe? Esto es lo que el Señor quiere que podamos nosotros comprender. ¿Qué es? ¿Cómo estás aplicando? ¿Dónde estás aplicando la fe? ¿En las circunstancias? ¿Cómo estás aplicándolo? ¿Estás poniendo tu fe en las estadísticas, en las probabilidades, en los razonamientos a la luz de los hechos, en mirar a tu pareja? ¿Qué cosas estás poniendo? ¿En el síntoma persistente, en las deudas, en los problemas, en las malas compañías de tu hijo o de tu hija, en los comportamientos de ellos? ¿En qué estás poniendo tu fe? ¿Y qué vas a responder a esas voces cuando empiecen a decirte, si ve, y no es que Dios, vea, y usted es que sirviendo a Dios, y usted de qué sirve, vea, mire, mire, ¿no? Y ustedes que ofrendando, y es que diezmando, y es que aportando también, y vea, y Dios, ¿cómo es que? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que, como Eliseo, le salga el corte y Señor, no temas, hey, tranquilo, no temamos, tranquilo. O sea, se alborotó mi mujer, ok, no temamos. Se alborotó mi esposo, ok, no temamos. Se alborotó el hijo, no temamos. Se alborotó la hija, no temamos. Se alborotó que llegó la deuda, oh, no temamos, no temamos. Más es el que está con nosotros, el Señor está conmigo. Todas las cosas nos ayudan bien, ok. El Señor sabe lo que hace. El Señor sabrá revertir esto a mi favor. El Señor es el que edifica a mi esposa. En Isaías dice que Él se encarga de levantarla, que Él se encarga de edificar a mis hijos. Señor, tú lo estás haciendo, tú estás supliendo. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor Dios. Y de esta manera vamos viendo cómo la situación es transformada.
Vamos viendo cómo el Señor pone a los enemigos a tus pies. Vamos viendo cómo el Señor aplaca las cosas y te permite ver su gloria. Y entonces vas encontrando la transformación en tu esposa, en tus hijos. ¿En cuánto tiempo se va a tomar? No sé, porque es que el que sabe es Él. Aquí no se trata de jugar a las matemáticas, sino a la confianza en Él. ¿En qué momento el Señor va a abrir la llave y el grifo para que todas esas deudas se apaguen? Él sabrá, pero por el momento me voy a sostener en que Él lo hace. Que este síntoma que todavía está, Señor, gracias, me duele, pero tú estás liberándome de él. Ay, estás haciendo tu tratamiento, sí, pero mi fe no está puesta en el tratamiento, sino en ti, Señor. Para que no vaya a haber alguien que diga, ay, usted está diciendo que uno no debe tratarse médicamente. No, 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 no. Hágase su tratamiento médico, pero tu confianza en dónde está, en el tratamiento del médico o en el Señor. Hazte tu tratamiento, pero declara bendición sobre ese tratamiento y gracias, Señor, porque tú me sanas. Y lo mismo, entonces te está diciendo que no vaya a trabajar. No, 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 para nada. Sigue trabajando diligentemente, hazlo con amor, hazlo con... Pero no es eso, es que Dios hará algo. Dios es el que te respalda y Él sabrá el cómo. Las maneras, déjaselas a Él. La confianza no se pone a preguntar en formas. Listo, puedo confiar. Me lo vas a traer, listo, ok. No sé, usted cuando le dice a un compañero, ve, necesito tal cosa, y él le dice, no te preocupes, yo te lo llevo a la casa. Usted no se puede, pero vení, ¿en qué vas a venir? ¿Y qué ruta vas a coger? ¿Y estás seguro de que el carro está bien? ¿Y la ruta, esa ruta es como la mejor? O sea, tú no te pones a... Y avíseme cuando vaya a venir. Nada, tú dejas como porque confías. Cuando tú no confías, y empiezas a hacer una serie de preguntitas, una detrás de otra, lo más de harta. Pero cuando una persona confía, no te pregunta. Ve. Y si preguntas como para saber cosas, pero no para controlar las cosas. Esto es lo que el Señor está haciendo. Está llenándote de situaciones o está permitiendo circunstancias que Él quiere utilizar para favorecer tu fe, para enriquecer tu fe, para llenarte de confianza en Él, para que desarrolles esta visión y disfrutes en su amor, para que los resultados que puedas ver a través de la fe sean maravillosos como el Señor los quiere. Bueno, este es el tema del día de hoy. Espero que sea de mucha bendición y que el Señor les bendiga.